Buenas noches a todos mis oyentes que me siguen con gusto y con interés. Espero que les agrade hoy la exposición que hago sobre el comienzo del Evangelio. Ya hemos hecho alusión a este tema siguiendo el Nuevo Testamento en el contexto del Antiguo, es decir, de toda la Biblia. Me han pedido que explique algo ya sobre algún tema devenido. Yo pienso que el primer tema que tenemos que abordar ya a petición suya es el comienzo del Evangelio. ¿Cómo comenzó a ser? ¿De dónde viene a predicarse el Evangelio sobre Jesús? Me parece que en cierto modo hemos ya comenzado el tema cuando vimos el mensaje del Nuevo Testamento. Fue en la exposición pasada. Vimos que el centro del Evangelio es Jesucristo, desde la predicación apostólica y después también en la iglesia hasta el día de hoy. Este hecho lo podemos comprobar si leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles los 24 discursos que los primeros apóstoles o discípulos en general, porque había apóstoles y otros discípulos suyos, como Bernabé, Felipe, predican. Pablo se lleva la mayoría de ellos. Él tiene 9, me parece que Pedro tiene 8, y los otros 7 son de diferentes predicadores. Esos discursos los pronuncian siempre ante el pueblo judío. Posteriormente lo predicarán también a los no judíos, sobre todo Pablo, el apóstol de los gentiles. Los judíos son los primeros que reciben el llamado querigma, es decir, el primer anuncio sobre Jesús de Nazaret. ¿En qué consiste? Resumidamente, consiste en anunciar que Dios envió a su Hijo al mundo para revelarnos quién es Él, cómo es. Y Él nos anuncia que, con su vida misma, que se trata de un Dios misericordioso, que por amor al hombre envió a su Hijo, que fue crucificado, murió y resucitó. Es el acontecimiento pascual. Y después de que anunciaba esto, y después de realizar muchas obras en beneficio de la vida de los hombres a quienes predicaba. Recordemos que hace milagros, cura enfermos, sana a paralíticos, de leprosos, da de comer a los que tienen hambre. ¿Ven? Esos son entre tanto los milagros de Jesús. Lo único que pide Él desde el comienzo, cuando predica el reino, es fe en Él y conversión, para de esa manera experimentar el primer encuentro y la adhesión a su persona en la obediencia del amor. Jesús pide sometimiento a Dios, obediencia y fe. Este es el contenido de la predicación primitiva, la abundante, la que da origen a la predicación de la iglesia. Por ejemplo, tenemos que en Marcos 1, 14, 15, Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la fe y a la conversión. Y es lo que la iglesia predica desde Pedro, en su primer discurso que se encuentra después del hecho de Pentecostés, es decir, la llegada del Espíritu Santo. ¿Y qué predica? Que Jesús es el rostro amoroso de Dios, hecho hombre,
Es el Evangelio del Padre. El Evangelio, la buena noticia para todo hombre que quiera, que ame y busque la verdad. Y busque la verdad a Dios. Claro. Así tenemos que según los evangelios, Jesús anuncia el reino de Dios, contenido de la enseñanza sobre su Padre. Porque el reino de Dios habla del reino, es decir, el señorío de Dios sobre todo lo que existe. Él es el reino de Dios. Dios, Jesús, manda a Jesús como rostro, como presencia ya del reino de Dios. Por eso Jesús hace milagros y anuncia la salvación. Porque en el reino de Dios están llamados al reino de Dios están llamados todos los hombres que tengan fe y se conviertan. Así que la iglesia también predica la conversión. Todo lo que hizo, vamos más adelante, todo lo que hizo Jesús y todo lo que dijo se narra por primera vez en la predicación de los apóstoles y lo celebran, lo viven, lo reflexionan las primeras comunidades. Así nace la llamada tradición oral. No hay todavía escritos, pero muy pronto se pusieron por escrito estos hechos de Jesús a partir de lo que oyeron y vivieron en las diversas comunidades. Entonces el origen del Evangelio está en las comunidades. Que desde que murió Jesús hasta que pues Pablo escribió en el año 50 y el primer discípulo Marcos, el primer evangelista en el año 70. Desde entonces había una tradición oral. Desde que murió Jesús hasta el momento de la primera puesta por escrito por Marcos. Esas son las llamadas fuentes, que se les llama, del Evangelio. Las comunidades con sus tradiciones, cada una por su cuenta. La primera obra llamada Evangelio fue creada, como dije, por San Marcos, hace el año 70. Después siguieron la misma práctica y lo imitaron, cada uno para sus comunidades propias, bien definidas, como las de Mateo y Lucas. Al final lo hará San Juan, con otro propósito y con otro método. Marcos no era, hablemos de Marcos, ya hablaremos de ellos mucho, con mayor profundidad, un poco más adelante, en otra exposición. Marcos no era judío, ni conoció a Jesús, no fue su discípulo, por lo tanto, como lo fueron Mateo y Lucas, y Juan. Parece que fue discípulo de Pablo y de Pedro. Generalmente fue también Bernabé, Felipe y también Lucas. Lucas también fue discípulo de Pablo. Bien. Se me perdió la hoja. Perdónenme que me tarde. Bien. Entonces, las fechas probables, pero muy convincentes, son Marcos 70, el año 70, Mateo del 80 al 90, mira la diferencia, 10 años. Lucas 80 a 90, igual que Mateo. Y Juan, en cambio, de 95 al 100. Recordemos también que Lucas fue también autor de otra obra, Los Hechos de los Apóstoles, que constituye la primera historia de la Iglesia. Entonces concluimos con un resumen un poco más, tal vez repetitivo, pero que vale la pena subrayar. Los primeros cristianos
iniciadores del nuevo pueblo de Dios, se congregaban para aprender la vida y las enseñanzas de Jesús. Dice San Lucas en los Hechos que los primeros cristianos acudían a la enseñanza de la palabra de Jesús y a celebrar en la Eucaristía el misterio de su presencia entre ellos. Ya celebraba su presencia. Ese es el sentido de la Eucaristía. Por eso eran perseguidos, porque ellos mismos se consideraban como una secta judía. Y los judíos la atacaban porque no querían que metieran ruido y cosas extrañas, doctrinas extrañas en la fe judía, que consideraban pura y única. Por eso perseguían a los cristianos, entre ellos Pablo, recuérdense, antes de convertirse en predicador, fue perseguidor de la iglesia. Ellos se llamaban cristianos hasta que pasaron por Antioquía. Entonces, ahí dice el Evangelio, los apóstoles dicen, nos dan cuenta de que fue el lugar en donde se empezaron a llamar cristianos. Insisto, antes eran judíos herejes, cismáticos. Pero antes de los evangelios ya existían las cartas de Pablo. Pablo es quizá el más importante de los autores del Nuevo Testamento, pero junto a los evangelistas. Pero los evangelistas son 4, él es uno que escribió 13 cartas. Bien, vamos a ver más adelante un poco más sobre Pablo, porque merece una atención especial. Pablo mismo lo llama uno un protestante, me parece que un protestante teólogo, Conselman, biblista, dice que Jesús es el primero después del único, el primero después del único, no Pedro, Pablo, según él. Y pues en realidad sí, pero ¿y cómo es mucho más que Pablo, que Pedro? Pablo fundó comunidades, de Pedro no sabe nada, más que fue jefe en primero en Jerusalén y luego fue en Roma, pero no se habla para nada de su predicación permanente. Sus cartas fueron escritas entre el 51 y el 63. Notemos, 7 años antes dejó de escribir de que Marcos empezara con su evangelio. Murió en el 74 en Roma, sabemos. Por eso decía que este gran apóstol de Jesucristo, como él se llama apóstol, él se autodenomina Pablo, apóstol de Jesucristo. Así comienzan algunas de sus cartas. Él merece un trato especial. Si me lo permite, lo tendremos un poco más adelante. Por ahora nos tenemos aquí. Les puedo hacer una recomendación muy importante. Ya urge que lean el Evangelio. Comiencen leyendo el Evangelio de Marcos. Es una buena manera de entrar en la lectura del Nuevo Testamento. Marcos es simple, es el más sencillo, el más corto. Marcos tiene 16 capítulos. En cambio, Lucas y Mateo tienen 26 y 28 respectivamente. Les recomiendo que si no tienen Biblia, adquieran una edición católica, por favor, fíjense bien. No vayan a comprarla en una librería protestante porque ahí no venden la católica. Y dicen que sí, pero no es. Hacen trampa, perdón, que me perdonan. Le voy a recomendar la Biblia de América, porque ellos tienen una Biblia de las Américas y la gente que no entendió va y compra esa. No, vayan a comprar la versión católica
llamada Biblia de América. Es la que sigo yo más que ninguna otra. Vean, esta es Biblia de América. Bueno, pues me despido de ustedes por hoy y quiero agradecerles una vez más su interés por seguirme, a pesar de que me cuesta mucho trabajo hablar. Me va a dar aire, pero ahí voy, con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes. Hagan oración por mí, yo por ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Perdónenme, ya me estoy despidiendo y no he agradecido con mucho cariño las personas que me han hablado para darme las gracias e incluso felicitarme. Especialmente le agradezco a la señora Gabriela de Nueva York, que me llamó para darme las gracias y decirme que mucha gente me oye. Me hizo una petición, que no usara muchos términos mexicanos, que no usara mexicanismos, porque me oyen, gracias a Dios, muchos latinoamericanos. Eso es todo. Ahora sí, muchas gracias y adiós. Oigo, Señor, tu palabra de amor, oh Maestro, me enseñas y me llevas a ti. Oigo, Jesús, que me hablan de ti.